Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a comenzar nuestra escuela dominical de este día. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque hasta aquí, Señor, tu mano poderosa nos ha sostenido. Gracias. Gracias porque nos permite, Señor, poder, Señor, escudriñar tu palabra, poder conocerte cada día más a través de la escritura, Señor, que está allí, para poder, Señor, mirar las grandes cosas que tú hiciste y las grandes cosas que sigues haciendo hoy en día en nuestra vida a favor del hombre, a favor de la humanidad, Señor, en medio de tanto caos, de tanta confusión. Tu palabra sigue siendo verdadera, Señor. En esta mañana bendice tu palabra en el corazón, abre los oídos, abre las mentes, abre el corazón, el entendimiento, para que cada día, Señor, esta palabra que está ahí revelada, Señor, podamos hacer uso de ella, Señor, que podamos tener esa convicción, esa forma de poder buscarte mediante esa palabra escrita, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. En esta tarde, pues, continuamos con nuestras clases de estudio de escuela dominical. Y en esta tarde, el tema que traigo es la lección número 24, que lleva por tema reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. Lo vuelvo a repetir, reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. Vamos a hablar acerca de la inspiración bíblica en esta mañana, y para eso tenemos varias citas bíblicas que vamos a leer. Una se encuentra en Éxodo 34:27, Jeremías 1:4, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:19 al 21. Nuestra verdad central en esta tarde dice que nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la palabra completamente inspirada por Dios. Su carácter es profético y revela al hombre la personalidad de Dios y su voluntad también, ¿verdad? Sin ella, dice, no es posible conocer al Señor y entender su plan de redención. Amén. Eso es lo que creemos nosotros como cristianos evangélicos acerca de lo que es la palabra de Dios. Ok, en esta tarde, uno de los objetivos de nuestra lección es conocer la doctrina de la inspiración bíblica y las teorías con respecto a esta. Apreciaremos el valor de tener y de escudriñar una Biblia como esta y anhelar los beneficios que el texto bíblico ofrece para el alma, porque esta palabra, mis hermanos, es viva y eficaz. Amén. Ok, les puedo preguntar, ¿qué pasaría si yo le dijera a usted, a ver, hermano, léame el Salmo, vamos a decir el Salmo 23, léamelo, pero sin respirar? ¿Pudiera usted hacerlo? No, ¿verdad? No pudiera, ¿por qué? Porque tiene que agarrar aire para poder seguir hablando. Así, no puede agarrarse y decir, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, se le va el aire, tiene que tener aire. Bueno, entonces esa es como una manera de introducción, como una manera es una sugerencia didáctica que nos trae aquí el libro. Ahora la introducción, ya para introducirnos en el tema, aunque los cristianos, o sea nosotros, cristianos evangélicos, aceptamos que la Biblia es inspirada por Dios, no todos entienden de la misma manera el concepto de inspiración bíblica. Con frecuencia descubrimos personas que no hacen diferencia alguna entre lo que es inspiración, versión o traducción. ¿Usted sí lo logra diferenciar, hermanos? Lo que es
la diferencia que hay entre inspiración, versión o traducción. Bueno, y por esta razón, este tipo de personas condenan el uso de las diferentes versiones, ¿verdad? Porque no hacen esa diferencia, no la entienden. Para otros el escritor es inspirado y no la palabra, y por lo tanto la Biblia solo contiene palabra de Dios. Y otros creen que los lectores son inspirados para entender la palabra escrita. Para los ateos se trata únicamente de una compilación de libros antiguos escritos por el hombre. Por estas y otras razones, se hace necesario que tengamos una clara comprensión del tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras y su autor, en este caso Dios, en contraste con el escritor que es el hombre. Vamos a hablar acerca de esto, y quiero decirles también que en este mes en el que estamos, que es el mes de agosto, se ha mencionado que estamos en el mes de lo que es la Biblia, entonces viene muy de acuerdo lo que es este tema que vamos a tratar en esta tarde, reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar y vámonos con el primer punto. Vamos a ver en este primer punto puntos de vista y teorías acerca de la inspiración, ¿sí? Entonces nos vamos a ir un poquito recio porque tengo un material para poderles compartir. La doctrina de la inspiración bíblica es fundamental para entender y sostener la realidad de que la Biblia tiene toda autoridad por ser la palabra de Dios. Es verdad que la revelación es parcial y que la iluminación depende del grado de comprensión, pero esto no afecta en nada la inspiración del texto sagrado, y lo vamos a ver más adelante. Las posiciones con respecto a la inspiración bíblica son muchas, son variadas. Aún en los artículos, o más bien en los círculos evangélicos, existen ciertos desacuerdos respecto a esto. A continuación, les voy a presentar una breve descripción de algunas de estas posiciones y les voy a dar el punto de vista de los liberales. Ahí les va el primer punto de los liberales. Ellos basan su idea en que todo lo verdadero proviene del Padre y por lo tanto no solo la Biblia es de origen divino. Fíjense, te lo repito, ellos basan su idea en que todo lo verdadero proviene del Padre y por lo tanto no solo la Biblia es de origen divino. Eso es una teoría, un punto de vista acerca de la inspiración. Cualquier otro escrito, disciplina, pensamiento filosófico y hasta la naturaleza misma, dicen ellos, que puede ser de inspiración divina, ¿sí? Desde esta perspectiva, la Biblia, como cualquier otro medio inspirado, contiene la palabra de Dios, es una inspiración parcial, pero no es la palabra de Dios y además tiene errores. Eso es lo que dicen los liberales, y puede llegar a considerar como inspiración cualquier otro medio por el cual el Señor esté hablando. Esa es una de las primeras teorías. Vamos a ver la segunda teoría, que es el de los neortodoxos. Ellos consideran que la Biblia tiene imperfecciones, pero Dios utiliza esta palabra imperfecta para controlar al hombre en su pecado. Fíjense lo que piensan ellos, lo que consideran ellos, y entonces es cuando se convierte en la palabra perfecta del Señor. También ellos consideran que la Escritura debe ser desmitologizada. Esto es, que debe depurarse de los mitos que contiene, según ellos. Generalmente se refieren a los milagros
o algunos relatos del Antiguo Testamento, y desde esa perspectiva la misma idea de la inspiración divina puede considerarse un mito. Entonces esa es otra teoría que tienen ellos, pues son teorías nada más. Entonces hay otra teoría, vámonos con la teoría del dictado verbal o inspiración mecánica. Esta teoría considera que Dios le dictó al hombre palabra por palabra, incluyendo la puntuación, y como una máquina, o sea el hombre, escribió lo que estaba siéndole dictado y por lo tanto no involucró sus sentimientos o contexto personal. Desde esta perspectiva se anula toda posibilidad de que el receptor del mensaje pudiera plasmar su propia forma y estilo literario, algo que está presente en todos los escritos. Esa es otra de las teorías. Vámonos con la siguiente teoría, que es la inspiración dinámica. Esta teoría no niega la inspiración bíblica, pero enseña que Dios le dio al hombre los pensamientos o ideas y éste expresó el mensaje en sus propias palabras. Y si esto fuera así, entonces toda la Biblia no es inspirada, sino el pensamiento del escritor, ¿verdad? Y por lo tanto debilita la divinidad y fortalece la humanidad del texto. Entonces ahí vimos ya unas teorías, unos puntos de vista que dan algunas personas. Ahora vámonos con el último, que es la inspiración verbal plenaria, que es la que nosotros tenemos. Para los conservadores, la Biblia es de inspiración divina, verbal, plenaria e inerrante. Utilizan el testimonio que la misma Escritura presenta, divina porque es la palabra de Dios, verbal porque es expresada en la palabra escrita, plenaria porque es totalmente inspirada, inerrante porque está libre de todo error. Esa es nuestra Biblia. Está libre de todo error en sus escritos originales. Esta es la postura a la cual nosotros nos adherimos, ¿verdad? Como les dije hace un rato. Ok. Hablando de estos puntos de vista que dan estas teorías y estos puntos de vista, les voy a leer lo siguiente. La palabra de Dios, vamos a decir, tiene 4 características. Una de ellas es que es revelada, la otra es que es autoritaria, que es verdad y que es infalible. Estas 4 características contienen lo que es la palabra de Dios. O sea que Dios decide revelarse al hombre a través de su palabra, ¿sí? Entonces, a través de esta palabra, inspirando Él a sus autores, ¿verdad? A los que escribieron esta palabra. Entonces Dios crea al hombre con un propósito y se revela a Él y le inspira a sus autores a escribir sus textos, porque Dios quiere darse al hombre porque Él le ama, y una de las características del amor es dar. Y es lo que dice la palabra en San Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios quiere darse al hombre, Dios quiere que el hombre viva en su presencia, que el hombre disfrute de lo que Dios tiene para él. Solo que el pecado ha separado al hombre de Dios. El mismo pecado ha endurecido el corazón del hombre y su mente queda entenebrecida, su voluntad esclavizada. Por lo tanto, el hombre no tiene la capacidad por sí solo de buscar
a Dios ni puede llegar a Dios por el pecado. Por lo tanto, si Dios no se hubiese revelado en esta palabra al hombre, o sea, el hombre nunca hubiera conocido a Dios, porque a través de esta palabra es como conocemos a Dios, su carácter, su personalidad, todo lo que Él es, su poderío, su majestad. Aquí es donde le conocemos. Entonces, de allí que Dios quiera revelarse al hombre, porque lo amó, y su fuente, la fuente es infalible, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a decir, eso es hablando de que la Biblia es revelada. Ahora, la Biblia es autoritaria. En este punto, si el autor de la Biblia, de la palabra de Dios, es Dios, entonces si Él es el autor, Él es el legislador, tiene derecho de legislar de allí, desde lo que Él inspiró, tiene derecho a legislar. De allí viene el derecho de la autoridad de la palabra de Dios. Esa autoridad, el hombre no puede cuestionar la Biblia, sino al revés, la Biblia cuestiona al hombre. El hombre no puede adoptar la Biblia en sus vidas para él sentirse mejor. Él no puede hacer eso, aunque muchos lo quieran hacer. Más bien el hombre tiene que adaptar su estilo de vida a esta revelación. Porque si Dios es el autor, Él tiene el derecho de legislar, de permitir, de controlar, de prohibir, de limitar, cuando Él entienda, o sea Dios, que sea necesario no solamente para su gloria, sino para el beneficio del mismo hombre. Porque esas dos cosas no son excluyentes, van juntas, la gloria de Dios y los beneficios del hombre, porque también hay beneficios. Muchos han alegado que la Biblia no aplica hoy en día y que sus enseñanzas no están vigentes, que unas cosas son reales y otras no, que otros relatos tienen distorsión, incluso hay error, mas sin embargo la Biblia no puede ser. Ellos dicen, la Biblia no puede ser infalible y falible a la vez. Sin embargo, no puede ser así, sino que a menos de que tomes lo que te conviene y deseches lo que no, a menos de que así lo quieran tomar. Pero la palabra de Dios, ellos dicen que algunas cosas son mitos, otros que son relatos, y eso lo dicen mucho aquellos que son estudiosos, los filósofos, los científicos de hoy en día, que no pueden ayudar a los problemas que enfrentamos hoy en este tiempo. Esa es la opinión. La opinión no se puede comparar con la Biblia, esas son opiniones. Como lo relacionamos, por ejemplo, la Biblia habla claramente de muchas cosas, de muchos límites, de muchas cosas. Entre ellos, vamos a decir, ellos se relacionan mucho como las relaciones sexuales, ¿verdad? Las relaciones sexuales hoy en día hay mucha fornicación. Y la Biblia, cuando la Biblia dice no fornicarás, entonces se dan cuenta ellos de que hay un choque allí. Y la Biblia en su autoridad prohíbe ciertas cosas. Cuando el hombre viola esos términos, termina sufriendo las consecuencias a la desobediencia, y viene consigo enfermedades. Esas son las consecuencias: enfermedades venéreas, cáncer del cervix, enfermedades como el SIDA y otras muchas cosas que podríamos mencionar. Sin mencionar las enfermedades emocionales del corazón que tanto ha afectado al hombre, a la raza humana, que a veces mejor se suicidan porque no hallan la puerta, mejor deciden buscar otro camino pero no se dan cuenta que la palabra de Dios está, al prohibir una cosa, es de que está salvaguardando, está guardando al hombre. Es como cuando
Es como cuando tú vas manejando y hay un alto, un semáforo, hay una luz roja, te tienes que parar. Entonces la intención de los que hicieron estas leyes es proteger al hombre, no te está quitando la intención de que no manejes, sino que van a pasar otros y si tú le das allí puede que ocasiones un choque. Entonces, nosotros los hombres pagamos las consecuencias por haber violado una ley que se puso un límite precisamente para que estas cosas no ocurrieran. Entonces, obedecerla, la palabra, o desobedecer lo que Dios ha mandado a través de la Biblia, que es la máxima autoridad, el marco regulatorio de toda la vida del hombre. Este es el marco regulatorio de toda la vida del hombre. Entonces vámonos con el punto que es veracidad, de que la Biblia es verdad. ¿Hasta qué punto es verdad o fue real que Dios abrió el mar rojo? Que Dios creó a Adán y a Eva, que Jesús vino de la forma que vino, que murió de la forma que la Biblia lo describe. Cuando decimos que la Biblia es verdad, decimos que corresponde con la realidad pasada, presente y futura. Y en este punto les traigo un fragmento de video para que ustedes lo vean, lo chequen. César lo va a poner. Bueno, lamentablemente muchos conocen la Biblia, pero como un libro de prohibiciones. Dicen, no, pues yo para serme cristiano, pues no, porque ahí prohíben muchas cosas. Que está allí precisamente, dicen ellos, pues cómo voy a gozar. Pero la Biblia es un libro que tiene limitaciones, pero las limitaciones que tiene es para que el hombre, para proteger su vida. Permitirle al hombre que pueda disfrutar. Dios quiere que el hombre pueda disfrutar de los placeres que Dios mismo ha creado. Como cuando les decía hace rato, el alto que hacen, lo hacen para que puedan pasar otros automóviles y no choques, porque si tú no te paras puedes provocar un accidente, pueden morir personas, y entonces eso es lo que la Biblia trata de cuidar al hombre, pero muchos pues dicen, no, pues está muy difícil, ¿verdad? Entonces vamos para adelante. Entonces la palabra de Dios es infalible también, ese es el último. ¿Y qué cosa quiere decir infalible? Que no puede fallar o equivocarse, no hay error. Y la prueba está en que sus diferentes autores lo escribieron en diferentes épocas, en diferentes años, y fueron diferentes personajes que Dios usó para escribir esta palabra, y no chocan entre sí, sus palabras están de acuerdo, ¿verdad? Y vamos a continuar con nuestra lección. Ok, en este otro punto vamos con el segundo punto, que es la doctrina de la inspiración bíblica. En 2 Timoteo 3:16 se usa la palabra inspirada del griego theoneustos, palabra compuesta de theo, que significa Dios, y neustos, que significa respirar, para definir la forma en la que el hombre recibió la palabra de Dios. Dicho de otro modo, que toda la escritura es el inspirar o hablar de Dios, y en consecuencia el hombre es el receptor del mensaje sin error, ¿sí? La inspiración se define como el acto por el cual Dios escogió a ciertos hombres y les habló su palabra a través del Espíritu Santo para revelar su voluntad, su plan y propósito, de tal manera que estos hombres guardaron un registro fiel de la revelación divina. Y vamos a ver algunas evidencias internas de la palabra de Dios. Jesús en ningún momento pone en duda el valor del Antiguo Testamento. Más bien, lo valida hablando de la necesidad de cumplir la ley y los profetas, y eso lo podemos ver en Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 al 18. Aquí lo tengo. 5, ahí.
17 y 18 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí en este punto, el cumplimiento de las profecías son elementos de pruebas suficientes para respaldar la inspiración. En 2 de Pedro 1, 19 al 21, nos dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a lo cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Asimismo, es de considerarse sobrenatural la asombrosa unidad de los temas contenidos en el texto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué decir del hecho de que podemos encontrar la persona de Jesucristo a lo largo de todo el texto sagrado, es decir, de toda la Escritura, ¿verdad? Vamos a ver ahora las evidencias externas. El historiador judío Flavio Josefo, en el año 37-100 después de Cristo, escribió asegurando que no había desacuerdo alguno en los escritos de las cosas que había conocido por la inspiración de Dios. Clemente de Roma, a finales del primer siglo, declaró que las Escrituras eran verdaderas proclamaciones del Espíritu Santo. Ireneo, cerca del año 90 después de Cristo, reconoció que las Escrituras habían sido habladas por bocas de Dios y su Espíritu. Agustín de Hipona, en una carta dirigida a Jerónimo, en el 405 después de Cristo, afirmó que solo los libros reconocidos como canónicos eran libres de error e inspirados por Dios. Tomás de Aquino, en el 1270 después de Cristo, señaló que el autor de la Santa Escritura es Dios. La lista se extiende hasta el presente. Reconocemos que la Biblia entonces es inspirada. Hasta aquí, ¿verdad? Y aquí les mencioné varios nombres de los primeros padres de la iglesia y es interesante que lo puedan buscar. En el estudio pasado, el hermano Mendoza recomendaba que conociésemos lo que es la historia de la iglesia, y estos son uno de los padres de la iglesia que en ese tiempo ellos escribían y daban decían y afirmaban que las cartas escritas hasta ese tiempo eran inspiradas por Dios. Vamos ahora a mirar, recuerden que estamos en el punto 2, la doctrina de la inspiración bíblica. En el punto 3 vamos a mirar la naturaleza de la inspiración bíblica. La Escritura es de naturaleza divina, puesto que ha sido inspirada por el Eterno. Sin embargo, fue escrita por el hombre y para el hombre. Es por eso que el beneficio derivado es que la persona reciba todas las herramientas necesarias para realizar el trabajo de Dios en su entorno, a su alrededor. Sin la palabra inspirada no es posible la conversión del alma, como les dije hace un rato, o la comprensión del plan del Todopoderoso. Sin esta palabra inspirada no es posible, y tampoco se puede conocer su voluntad, su naturaleza, o sea, la naturaleza de la palabra descansa en su autor, que es Dios, y su función es principalmente espiritual. Ahora, si todo esto que dije anteriormente es así, entonces ¿cómo puede usted encontrar la voluntad de Dios cuando no lee la palabra
no acostumbra a leer, no acostumbra a que Dios le hable, porque de ahí Dios le está hablando a usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a conocer su voluntad? ¿Cómo vamos a comprender el plan del Todopoderoso? O el hombre, ¿cómo puede llegar a ser salvo? Pues mediante su palabra, ¿verdad? Vámonos con la inspiración en el Antiguo Testamento. La frase "así dice el Señor" o sus equivalentes aparece en el Antiguo Testamento 4000 veces. En sus escritos Moisés menciona que escribió lo que el Señor le había dicho. En los escritos de los profetas, expresiones como estas que dicen así como "vino a mí palabra de Jehová diciendo", ¿verdad? Y otras semejantes a estas aparecen cientos de veces. Tales expresiones dan testimonio de que la palabra no es del hombre, sino de Dios. Vamos ahora a ver el concepto de la inspiración. El hecho de que la Biblia sea inspirada divina, de inspiración divina, le garantiza al lector en cualquier momento que está leyendo lo que Dios en su voluntad transmitió al escritor bíblico. En otras palabras, no es producto de la inteligencia o voluntad humana, como muchos afirman y dicen, no, pues ese libro lo escribieron hombres como tú y como yo, y no creen que sea palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, no se puede ignorar la realidad de que estamos leyendo la traducción de este texto a nuestro lenguaje, porque hubo traducciones, como les dije en una ocasión, es una copia de otra copia y de otra copia, ¿verdad? Y hubo traducciones, es decir, les voy a leer lo que más o menos cómo funciona esto de las traducciones, para que poquito a poquito vaya yo terminando aquí, ¿sí? Ok, una cosa es la inspiración. La inspiración es acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. O sea, la inspiración es una de las fases de la respiración, ¿sí? Como les dije al principio, al inicio, que si usted podía leer o hablar sin respirar, no es posible. Entonces la inspiración es una de las fases de la respiración. Versión es un modo particular de narrar un suceso, esa es una versión. Es una adaptación de una obra intelectual para presentarla de forma distinta de la original o ofrecerla a otro destinatario. La traducción es la acción de traducir, y traducir es expresar en un idioma lo dicho o lo escrito originalmente en otro distinto. Explicar o expresar de forma diferente algo que ya se ha expresado de otra forma. Esa es una traducción, ¿sí? Entonces vámonos con el concepto de concepto de inspiración, nos quedamos, ¿verdad? Ok, esto significa que los traductores, ya me perdí, dice, no se puede ignorar la realidad de que estamos leyendo la traducción de este texto a nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque originalmente no fue escrito en español, en latino, ¿verdad? Esto significa que los traductores no son inspirados, pero la palabra sí lo es. Por ello, a pesar de los posibles errores de traducción, la palabra inspirada sigue transformando el alma y penetrando hasta los huesos, como nos lo dice en Hebreos 4:12, que dice de la siguiente manera. Aquí lo tengo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la palabra. Vámonos ahora con el concepto
con el concepto de inspiración verbal y plenaria. La inspiración verbal consiste en que el Espíritu Santo habló y guió a los santos hombres de Dios a escribir las palabras y no las ideas. Siempre se debe recalcar la realidad de que los escritores no fueron violentados en su personalidad, es decir, Dios le conservó, preservó su personalidad, su estilo, como lo podemos mirar en los escritos de Juan, cómo él utiliza un griego común, sencillo, y en el escrito de la carta a los hebreos utiliza un lenguaje más sofisticado, más fino, ¿verdad? Pero Dios utilizó todo esto, sus personalidades, ¿cómo le puedo decir? Su personalidad de ellos las utilizó y ninguno de ellos choca entre sí. Entonces siempre se debe recalcar esto, que en la realidad los escritos de los escritores no fueron violentados en su personalidad, como les dije, sino que en la comprensión del mensaje se involucró su contexto intelectual, social, espiritual, teológico, etc. Estamos hablando entonces de que el texto sagrado en sus autógrafos o textos originales es completamente y en todas sus partes inspirado por Dios. La palabra plenaria no está en la Biblia, es de origen latino y significa completo o lleno. Por eso tenemos este concepto de inspiración verbal y plenaria, que está completa la palabra de Dios. Y para esto, yo quiero, porque mucho se ha dicho, ¿cómo es de que nosotros, cómo podemos saber si nosotros tenemos verdaderamente los 66 libros que tenemos en la Biblia son reales? ¿Qué pasa con los apócrifos, verdad? Entonces, no es de que nosotros le quitamos los libros apócrifos, sino más bien que otras denominaciones, otras personas le añadieron los apócrifos, no que nosotros se los hayamos quitado. Y para tener veracidad de la palabra de Dios no es como mucha gente dice que no, pues lo escribieron y pues por tener al hombre dominado, porque eso fue lo que me dijo un profesor de filosofía cuando estuve estudiando la preparatoria. Y no es así, sino que ¿qué es lo que le da la autenticidad a un libro? ¿Por qué conocer la doctrina de la inspiración bíblica y hacer énfasis en la confiabilidad de la palabra de Dios? ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una era donde la tecnología viaja por todo el mundo a la velocidad increíble. Entonces la controversia, o sea, las mentiras que causan noticias como hallazgos de escritos antiguos o códigos que poco a poco debilitan la fe, ¿verdad? Usted ha oído que muchos han querido desvirtualizar la palabra, que han querido hacer una controversia, pero estas personas lo hacen así para vender millones y millones de noticias falsas y la gente se va con ese, no, pues es que salió que la Biblia está adulterada, que no fue así como dicen los cristianos y toda la gente para allá. ¿Y qué pasa con el cristiano? Bueno, pues si no está firme en el conocimiento de la palabra, no la lee, puede que caiga en este error. Entonces, estos hallazgos, porque muchas veces hay hallazgos y los proclaman y salen en las redes, y de las redes viajan a una velocidad grandísima, y entonces debilita poco a poco la fe, provoca escepticismo y daña la fe. Para algunos que no están muy firmes, algunos se inquietan al oír estas cosas, como las que mencioné antes. Entonces, ¿qué le da la autenticidad a un libro? ¿Qué hace que un libro sea ya auténtico y de valor histórico? ¿Cuál es el proceso de verificación de textos o documentos antiguos? Bueno, en este caso, en el caso de un texto, se entrega, los textos antiguos, se entrega a especialistas en escritura, en lingüística, especialistas en el tema de lo que se habla ese texto, para ver si efectivamente corresponde a esa época. Hay que acudir a un mayor número de especialistas
Entre más pluridisciplinario es el estudio, más completo es. ¿Qué procesos siguen entonces los investigadores para determinar la fecha de estos textos antiguos? Pues si está íntegro, para ellos es mejor, porque ese texto le va a revelar una serie de datos él mismo, pero generalmente no aparecen así para determinar si ese texto realmente es así. Entonces estos textos son sometidos a técnicas de fechados, químicas u otro tipo que están muy desarrolladas, muy exactas, aunque no siempre se cuenta con esas técnicas de exactitud. Entonces esta palabra, para poder decir que es verdad, que es canonizada la palabra que tenemos aquí, se manda todo ese proceso, no nada más es de porque ya lo dijeron, ya lo escribieron y ya lo vamos a creer, sino que fue pasada por todo este trámite. Entonces, ¿cómo se comprueba entonces la validez histórica de un documento, como en este caso que es antiguo? Pues es importante el contexto de que el documento surge, la procedencia de ese mismo, las circunstancias, la palografía, ese es otro especialista, permite un ejercicio de interpretación sobre formas de escrituras que no nos son muy familiares y textos muy antiguos. Entonces, para que ustedes puedan verificar todo esto, hay libros que podríamos recomendar. Por ejemplo, yo aquí traigo 2 apuntados para que ustedes que pueden hacerlo y que les gusta la lectura, pueden comprar un libro que se llama ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Ahí es donde da mucha explicación y muchas cosas que nosotros deberíamos de saber. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Del escritor Pedro Puigbert. Y también hay una enciclopedia que se llama, en inglés es Of Bible Difficulties, de Glesonier Archer, que quiere decir el libro completo. Es una enciclopedia, analiza libro por libro. Y allí usted va a ver lo que trae todo lo que es el canon hebreo, como ya en el tiempo de Cristo, ya el canon hebreo ya existía, ya se citaban las escrituras, ¿verdad? Entonces Anastasio fue uno de los líderes de la iglesia que ya tenía para ese entonces este proceso de canonización del hebreo. Tertuliano en el 150 y 350 ya se tenía redactado lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vámonos para finalizar el tercer punto, que es mi relación con la palabra inspirada. Como podemos ver, independientemente del concepto al que se sume el lector con respecto a la inspiración bíblica, el resultado seguirá siendo el mismo. La palabra escrita de Dios es útil, provechosa, benéfica en todos los sentidos para la necesidad del hombre. Jamás descubriremos que hay en ella sombra alguna de inutilidad para la vida, jamás. Y vámonos, el tercer punto es mi relación con la palabra inspirada. Vámonos con el primer guión que dice aquí, la necesidad de escudriñar la escritura. Hay una necesidad. Desde que el hombre fue creado, su primera actividad fue comunicarse con Dios. Recuérdense en el huerto del Edén. La caída trajo como consecuencia la pérdida de esa actividad necesaria para el alma, en el Génesis 3:8. Y se los voy a leer porque es importante este texto. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero el propósito del Señor no cesó en su intención de tener esa relación, esa comunicación con el hombre, aunque cambió en su forma, y fue así que a través de la palabra dada a sus siervos,
el Altísimo continuó comunicándose con el hombre. Aquí se sigue comunicando hasta el día de hoy. Entonces, si usted no escudriña, no tiene esa necesidad de escudriñar la Escritura, ¿cómo va a saber los pensamientos de Dios para usted? ¿Cómo va a poder encontrar su buena voluntad para usted si no la escudriña? Entonces hay una necesidad de escudriñar. Escudriñar es buscar en el texto la información que el alma necesita para comunicarse con Dios y conocerlo. Y en San Juan 5:39 la palabra dice que escudriñemos la palabra porque ella es la que da testimonio del Señor, ¿verdad? La palabra no se siente, se entiende, y en la medida que lo hacemos, nuestra vida en Cristo será más firme y más segura. Entonces vámonos con el número 2, beneficios de la palabra inspirada. Al leer la palabra inspirada, descubrimos en ella innumerables beneficios, como el que le acabo de decir. Se pone firme y seguro el hombre de Dios cuando escudriña su palabra, y no hay viento que lo mueva porque está firme, parado en la palabra de Dios. Pero cuando no lo hacen, ¿qué es lo que pasa? Hay consecuencias también. ¿Por qué? Porque no le llegamos a conocer totalmente nada más lo que oí de una prédica que llegué a media prédica y ya no alcancé a oír al principio. ¿Cómo va a estar alimentado? ¿Cómo va a agarrar esa firmeza, esa seguridad que hay en esta palabra escrita, inspirada, si hacemos caso omiso en esa necesidad que debe de haber en el ser, más en nosotros que nos decimos cristianos evangélicos, ¿verdad? ¿Cómo vamos entonces a compartir con otros la palabra si ni nosotros mismos no estamos seguros de ella, no la conocemos en la totalidad? ¿Cómo vamos a responder a las preguntas allá afuera de gente escéptica, de gente atea, de gente que no cree a la veracidad de la palabra? Pues es una tarea que tenemos que hacer y que tenemos que tomar ya en serio a estas alturas, en esta era, en esta época, lo que es la palabra y agarrar los beneficios de esta palabra inspirada. Como les dije, hay innumerables beneficios que afectan desde la vida espiritual hasta el carácter del ser humano. La palabra inspirada es viva y eficaz, como lo dice Hebreos 4:12, lo cual significa que ella tiene la capacidad de producir un resultado previsto con anticipación, como lo dice Isaías 55:11, y se los voy a leer porque es importante. 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero si no la leemos, ¿cómo va a ser prosperada en nosotros? Posee un elemento activo constante, esta palabra inspirada, que puede, entre otras cosas, dar poder para vencer la tentación. Y eso lo vemos claramente en la tentación, en Lucas 4, capítulo 4, versículos del 4 al 12, en la tentación en el desierto, cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cómo respondió a las tentaciones del enemigo? Entonces, si llega usted una tentación, cualquiera que ésta sea, ¿cómo va a estar firme si no conoce cómo contrarrestar con la palabra, versículos o palabra de Dios para poder contrarrestar esa tentación? ¿Será por eso, acaso será por eso que hay muchas personas débiles en la fe, cristianos débiles, cristianos pues que no saben en dónde están parados, no saben para dónde van, quiénes son? ¿Será esto? No lo sé. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, según lo dice Efesios 6:17.
opera en la vida de los creyentes, como lo dice 1 Tesalonicenses 2:13, y actúa en el nuevo nacimiento, alimenta el alma y trae verdadera libertad, como lo dice en 8:32 de San Juan, y siempre cumple el propósito del Todopoderoso, como leímos en Isaías 55:11. Entonces, vámonos con el siguiente punto: responsabilidad en la transmisión de la palabra inspirada. Hay una responsabilidad en transmitir esta palabra inspirada del Señor, ¿verdad? Necesitamos no solo comprender la doctrina de la inspiración bíblica, sino también la responsabilidad de enseñarla a otros, como lo dice Marcos 16:15, que dice de esta manera. Me brinqué varias citas, espero que ustedes las busquen, los que tienen expositor. Marcos 16:15, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y muchas veces nos saltamos esto de transmitir a otros la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya a mí me llenó, me fortaleció, me ancló, soy feliz, gloria a Dios, va a venir Cristo, me voy con Él, y los otros. Entonces hay una responsabilidad, ¿verdad? Además, dice, necesitamos no solamente comprender la doctrina de inspiración bíblica, sino también responsabilidad de enseñar a otros. Debemos hacerlo en el poder del Espíritu. Además, es necesario estudiarla para no correr el riesgo de torcerla también en la predicación, al momento de predicar, lo cual nos llevaría a una condenación, ¿sí? Como lo dice en Gálatas 1:8, se los voy a leer porque es importante, toda la palabra es importante. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces hay una responsabilidad no solo de transmitirla, es necesario además estudiarla también para no, al momento de predicar, no decir una cosa por otra. No, pues es que así oí que dijo un predicador y pues yo se los paso. No, tenemos que tener cuidado, porque aún dice: si os anunciare otro evangelio, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que hay una grande responsabilidad de tener esta palabra, que Dios nos ayude a nosotros como maestros, porque estamos dando esta palabra, hermanos, y créanme que yo tiemblo le pido a Dios que me ayude a hacerlo lo más mejor que se pueda para no caer en torcer, ¿verdad?, la escritura. Dios nos libre a los que predican, a los que predican y a los que enseñamos la palabra de Dios. Es una tremenda responsabilidad. Bueno, pues como conclusión, hermanos, vamos a leer lo siguiente: la cualidad por excelencia que distingue a la Biblia de otro escrito es precisamente su inspiración divina. Eso es lo que lo distingue. Reconocemos que la palabra dada a los escritores bíblicos es inspirada, es decir, soplada o respirada por Dios, y que no tiene error alguno. Esto aplica, sin embargo, a los autógrafos. No es así con las versiones o traducciones, como les dije anteriormente. Las diferentes teorías que ya vimos, que tratan de desvirtualizar el milagro de la inspiración, no corresponden a lo que la Biblia dice de sí misma. Y por lo tanto, no solo vanos intentos del hombre por de meditar el carácter sagrado de la Escritura.
En la lectura y meditación de la palabra tenemos beneficios mayormente espirituales. El alma es renovada y las acciones y las intenciones son transformadas por el conocimiento de la palabra escrita. Tenemos entonces la responsabilidad de compartir con otros nuestro testimonio de fe. Amén. Hasta aquí terminamos. Espero que la palabra de Dios le dé esa curiosidad de querer conocer, de investigar, de constatar que verdaderamente es lo que se nos está enseñando. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra inspirada que tenemos hasta hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder proclamarla íntegra como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa responsabilidad, ese cuidado, Señor, que debemos de tener con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.